de alguno de los sistemas o de transporte o de refinación. Por calidad y por abastecimiento. Sí. Por abastecimiento, ¿por qué? Porque la oferta de combustibles es insuficiente para atender la demanda, ¿cierto? Entonces tenemos que traer productos de afuera para atender la demanda de combustible, gasolina y hacia el interior. Los excedentes de Cartagena no son suficientes para compensar la demanda del interior. Hay que traer producto del exterior. Y adicionalmente, como la calidad del producto de Barranca Bermeja no cumple con las especificaciones de calidad, de resoluciones, de la normatividad ambiental, nos toca traer producto de muy alta calidad. Tenemos que importar ultralow, diésel, para poder que la mezcla cumpla las especificaciones de calidad. Y en gasolina ni hablar. Entonces, digamos, por abastecimiento, porque tenemos déficit, por calidad, para que las mezclas cumplan los requerimientos. Ahora, pues dentro del documento hay mucha información que yo no les hice claridad acá, pero hay mucha información. Yo espero que el documento les permita dilucidar de pronto algunas cosas que a nuestro juicio parecen obvias y que creemos que todo el mundo las sabe, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Pues ahora sí vamos a dar paso a los análisis de confiabilidad. Buenos días. Como decía Beatriz, vamos a empezar el análisis que se hizo en el estudio de abastecimiento y confiabilidad. Dentro del estudio vemos pues la definición de abastecimiento es atender la demanda, su totalidad, y la confiabilidad es algo muy similar, pero tiene que atender en condiciones de falla de los elementos. Esas condiciones de falla de los elementos de los cuales hicimos un análisis es o en la oferta, es decir, de las refinerías, o en fallas de transporte. Como podemos ver aquí, en fallas de transporte, en confiabilidad se puede manejar de diferentes formas. Una de ellas es el almacenamiento estratégico, es decir, si llega a haber alguna falla en algún poliducto, pues el almacenamiento estratégico nos puede dar unos días o unos días de operación para que la demanda siga, el abastecimiento se siga dando. También esos almacenamientos tienen que estar integrados en toda la red, cerca a los mercados, pues para que digamos el usuario final no sienta o vea cuando existe una falla. Y también esos almacenamientos, el análisis que nosotros realizamos es tener el producto físico como tal en la zona, porque hemos visto que hay varias zonas donde hay una capacidad alta de productos, pero en combustibles no lo hay. Este es un tema nuevo en la Agenda Internacional de Energía. Ellos tienen unas recomendaciones y nosotros hicimos uso de esas recomendaciones para hacer aquí el análisis. En el caso de que alguna de las dos refinerías salga, que son los casos más extremos, tendríamos que importar ese producto, ese déficit que hay. Entonces tendríamos que importarlo e interiorizarlo adentro, al interior. Como se dieron cuenta, las refinerías no están conectadas por un ducto físico como tal. Hay unas interacciones en pozos colorados, pero en caso tal de que llegue a salir Barranca, toda la demanda al interior del país se vería afectada. Dentro de las soluciones de abastecimiento y confiabilidad son muy similares, es como una zona gris en donde de pronto una solución de confiabilidad también cumple con una solución de abastecimiento. Vimos 4 elementos importantes. El primero es, si llega a salir, digamos, en el caso más extremo, alguna de las refinerías, tendríamos que importar productos, es decir, tendríamos que ampliar la capacidad de almacenamiento en terminales para poder suplir la demanda. Esa sería la primera parte. La 2 es la ampliación del sistema de transporte actual, es decir, cómo vamos a ingresar ese producto al interior del país. Entonces, debe haber una infraestructura para hacerlo. La otra, para diversificar el riesgo, se analizó la entrada por el Pacífico, es decir, lo que se viene haciendo comúnmente cada 3 meses y que Sergio nos comenta que realmente se hace es hacer un cabotaje desde Cartagena e ingresar producto por Buenaventura. ¿Sí? No es un volumen alto, pero sí diversifica el riesgo en caso de alguna falla. Y la cuarta recomendación, y es una de las de pronto que parecen obvias, pero que es muy importante, es la conexión de las refinerías. En el análisis que se hizo, evaluamos 2 conexiones. Los criterios que se utilizaron es ya hay o oleoductos o poliductos existentes, es decir, se podría hacer uso de los derechos de vía y
cumple pues con la conexión de las dos refinerías. Esas dos opciones, como se ven aquí, son Cartagena, Copey y Galán, y la otra sería Cartagena, Coveñas, Sebastopol. En las soluciones de confiabilidad es algo muy similar, pero se analizó de forma más estratégica. En el caso de los almacenamientos estratégicos utilizamos 3 puntos. Uno es el almacenamiento estratégico en Barranca, el otro es en las terminales, es decir, en cada una de las plantas de abasto, y otro que se analizó y es muy importante es en Sebastopol. Lo mismo ocurre con el abastecimiento, la ampliación que tiene que hacer, como se vio, una entrada por el Pacífico, y la solución que se habló de abastecimiento también puede usarse para confiabilidad. Más adelante ya vamos a hacer un detalle de todo lo que contiene. Entonces, dentro de esto hay unos supuestos muy grandes. El primero, la Agencia Internacional para todos sus miembros recomienda 25 días de demanda almacenada de productos en el país. Cabe resaltar que estos países, la mayoría son importadores de productos, a diferencia de Colombia, pero como tal, dentro del análisis, lo que pudimos analizar es que desde que se pide el producto o desde que se consigue en el Golfo un pedido de producto hasta llegar a la cola del sistema está tomando aproximadamente entre 20 y 25 días. Es decir, es un tiempo que nosotros debemos tomar para analizar y hacer una propuesta de almacenamientos estratégicos. Como tal, ese es uno de los supuestos que tenemos aquí. El primero son 5 días de almacenamiento obligatorio, digamos, en ciertos puntos, y los otros 20 para unos 25 días de demanda. Es decir, 25 días de demanda le da al sistema la capacidad de poder atender cualquier riesgo que ocurra, ¿sí? Ese es como el caso más extremo y es el que se va a analizar. En este es el primero. Recordemos que uno de los almacenamientos estratégicos es en Barranca. Es decir, para el año 2025, que fue donde se hizo el análisis, hay un déficit al interior del país de 150.000 barriles de producto. ¿Cómo se van a importar? Ese es como el análisis que se va a hacer acá. Dentro del análisis acá se ven todas las partes de la demanda, la oferta que Barranca provee y el volumen importado. ¿Qué del almacenamiento que ya hay en las plantas de abasto es necesario ampliar o no ampliar para cumplir con 5 días de demanda en cada uno de los terminales? Y en esta parte solo se ve que en Barranca es donde está almacenado el almacenamiento estratégico. Esa es una de las primeras opciones. Estamos hablando aproximadamente de 2.800.000 de barriles, y en la costa, es decir, en Cartagena, 1.400.000. Ese es el almacenamiento estratégico que cumple con 25 días de demanda. Ese es el primer análisis. Este siguiente es, vamos a repartir esos 25 días de demanda en cada una de las terminales. Es decir, si hay terminales Cartago, Pereira, que no tienen la capacidad para suplir 25 días de su demanda, lo que suponemos es, vamos a crear unos tanques, almacenamiento estratégico, para poder hacer uso de ellos. Entonces aquí se va a ver que el almacenamiento estratégico sí está repartido en todo el sistema, es para también diversificar el riesgo. Cada uno sostendrá sus dificultades, pero es el mismo volumen que se va a manejar. Y por último, el otro análisis que se hizo de almacenamiento estratégico es ubicarlo en una parte que es debajo o inferior o con el corazón del sistema de poliductos, que es Sebastopol. Primero está aguas abajo de la refinería. En caso tal de que la refinería salga, el producto importado que se pueda traer, el almacenamiento estratégico va a estar ahí para poder atender el mercado interno, que es donde está la mayoría de la demanda. Y lo mismo, son 5 millones de barriles que se deben hacer. Más adelante vamos a hacer como una aproximación de qué costaría hacer esta infraestructura. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, se presentan 2 rutas por las cuales podríamos abastecer el país y también darle confiabilidad. En esta primera parte es solo abastecimiento. Como les mencioné anteriormente, hacia el año 2025 hay un déficit al interior del país de 150.000 barriles. ¿Cómo se traen? Esta es una de las propuestas, es hacer una línea desde Cartagena, unirse en una parte de Copey, es decir, de Pozos Galán, y continuar hacia Galán. Eso sería una obra. Y la otra es Cartagena, Coveñas, Sebastopol. Como lo mencioné anteriormente, esta es Cartagena, Coveñas, y Coveñas, Sebastopol de derechos de vías de oleoductos. Entonces, podría ser un poco más fácil realizar, digamos, esta obra. Para el caso de la confiabilidad, es el caso más extremo. Sale Barranca. Entonces, una de las opciones es
las mismas opciones que se mencionaron anteriormente, pero suponiendo que suple la oferta que no tiene Barranca. Es decir, en el año 2025 tendríamos una necesidad de 258.000 barriles que debemos traer al interior del país para abastecimiento y para confiabilidad en el caso extremo en que la refinería salga por lo menos 25 días. Cada uno está alrededor de $1.000 millones. Es una diferencia un poco diferente, pero pues fue lo que se analizó. Luego, pues, ¿qué se hizo? La opción 1 es Cartagena, Copey, Galán con su respectiva ampliación. Está desagregado por el costo de las estaciones, sus poliductos, producto y almacenamiento. La opción 3 es la otra opción ampliada, que es Cartagena, Coveñas, Sebastopol. Y la opción 2 y 4 es una combinación de, bueno, no ampliemos las dos opciones, sino construyamos dos líneas. En este caso son más costosas, pues porque hay que hacer más poliductos. Esa es la diferencia que se ve en este caso. Es decir, para confiabilidad de abastecimiento, en nuestros análisis es escoger entre Cartagena, Coveñas, Galán, Cartagena, Copey, Galán, perdón, y Cartagena, Coveñas, Sebastopol, con sus diferentes precios. Esta es la parte solo para internar el producto. Ahora vamos a ver las opciones que yo les mencioné anteriormente de almacenamiento estratégico. Entonces, recordemos que para el almacenamiento estratégico tenemos tres casos: o en Barranca Bermeja, o el caso 2 en los terminales, o el caso 3 en Sebastopol y Lizama. Y la opción de ductos para confiabilidad, que fue la que mencionamos anteriormente. En la tabla podemos ver, digamos, la inversión, digamos, en tanques. Obligatorio es, ya les comenté, 5 días de demanda, estratégico 20 días, y de producto, pues todos son iguales porque también asumimos el costo del producto, porque eso tiene un impacto importante. Al final, uno mira las opciones y son muy similares en costo, pero para confiabilidad lo que vimos es, la más importante sería Sebastopol, 1, porque está dentro del corazón del sistema de poliductos, y 2, está aguas abajo de Barranca. Entonces, con estas opciones que se analizaron, hicimos unos supuestos para sacar como una tarifa o cómo se podría remunerar. Dentro de los análisis que se hicieron, hay un horizonte de 20 años, el cobro iniciaría en 2019, usamos un WACC de 12.5, se asumió AOM del 6% de la inversión inicial. El esquema de inversión pues se ha repartido como está en la tabla de arriba, y una TLM de 3.000 pesos. Cuando hacemos el análisis y traemos todos estos flujos de caja valor presente, nos da un cargo resultante de 174 pesos por galón, donde nosotros suponemos que toda la demanda es el que debe pagar ese valor, pues porque es confiabilidad. Digamos, si tienen preguntas más adelante las resolvemos, pero digamos, todos estos costos y todas estas métricas las sacamos con ayuda de Ecopetrol, CENI, y con todo lo que digamos se puede ver dentro de la industria. Son estimativos que se realizaron, y pues más adelante si tienen preguntas pues las podemos resolver. Ya que en la parte de conclusiones y recomendaciones pues son bastantes y amplias, vienen desde el upstream, downstream, regulación. Aquí hay como un resumen de lo que se pudo analizar. Como vimos, la estimación de escenarios de producción de crudo basados en las reservas tiende a la baja, y pues si no hay incorporaciones nuevas pues vamos a vernos abocados a importaciones de crudo. A mediano plazo pues no se ven dificultades, como mencionó Beatriz en las conclusiones, de transporte de crudo como tal, no hay ninguna dificultad. En la parte del downstream, como ya lo vimos, la más importante hay que conectar las dos refinerías. Independientemente, ellas dos tienen que estar conectadas, uno para abastecimiento y dos para confiabilidad. Es decir, por el momento no ha ocurrido nada, pero el día que ocurra pues es importante tener ese seguro que a todos nos va a servir. El sistema de Pozos Colorados Galán está congestionado, y pues también depender de solo una vía de internación de productos es bien complicado, y pues por confiabilidad pues es muy riesgoso. Hay una alta dependencia, como ya se menciona, y digamos los niveles operativos de existencias pues
no son suficientes y ponen en riesgo la seguridad energética. Como lo mencionamos, dentro de los análisis de las rutas nuevas que nosotros tenemos tenemos unos almacenamientos estratégicos, tenemos una infraestructura para llenar esos almacenamientos estratégicos, pero también se hizo un análisis de la reposición de esos almacenamientos estratégicos. Estamos analizando, dentro del análisis después de que se utiliza el almacenamiento estratégico, se tienen 180 días para volver a reponer esos almacenamientos estratégicos, es uno de los supuestos. El mecanismo de protección contra fallas, aquí es muy importante, a diferencia de gases, el almacenamiento le da al sistema confiabilidad, muy importante, nos da formas para poder atender cualquier falla. Como se mencionó, los productos refinados toman entre 17 a 22 días para llegar a Bogotá desde que se pide la costa del Golfo, 21 días a Medellín y de 20 a 27 días hasta llegar acá. También es importante y se ha recalcado que de pronto a veces queda como en un ámbito y es diferente, y es el almacenamiento estratégico no es solo la capacidad del almacenamiento, sino contar con el producto como tal. Y pues toda la regulación que tiene que ver ahí, y toda la logística para que ese producto no se dañe, no se utilice para cosas operacionales, sino explícitamente para cosas estratégicas en términos de confiabilidad. Como se mostró anteriormente, los escenarios de demanda de combustibles líquidos que se mencionaron anteriormente se desacoplan en parte, digamos, del PIB y tienen otros componentes como tecnología y nuevas formas de utilizar o nuevos energéticos que suplen la demanda. Y ya aquí son otras recomendaciones que se mencionan para, digamos, el almacenamiento estratégico y es el desarrollo institucional. Como lo mencionó la agencia internacional, los países que son miembros de la agencia, ellos tienen un organismo que es el responsable de manejar y almacenar esos almacenamientos estratégicos. ¿Por qué? Porque es importante que esto no se vuelva algo operacional, es decir, hay una falla de términos comerciales con el productor y el productor saca esos almacenamientos. No, la idea es que esos almacenamientos sean solo para atender eventos de falla. ¿Y cómo se atiende un evento de falla? Eso lo dice este organismo. Entonces, hay una forma de, una falla se define como cuando hay una suspensión de un ducto, una refinería, entonces empieza todo un protocolo, hay unos responsables y cómo debe funcionar. También asignar responsabilidades, es decir, cuando hay una falla, quién es el dueño, quién es el que se encarga de disponer de los inventarios, si son unos mayoristas, si son nuevo agente. De hecho, hay una cantidad de elementos aquí que se están mirando. En los términos de aspectos regulatorios, es necesario regular los mecanismos de expansión de poliductos. Son inversiones que no son bajas y entendemos que pues hay agentes que quieren hacer parte de la cadena, pero no hay como unas reglas claras de, bueno, cómo se va a remunerar, a cuánto tiempo, me lo paga toda la demanda, no me lo paga. Es decir, cuando estén esas reglas ya un poco más definidas, creo que el inversionista o, digamos, el transportador actual estaría dispuesto, digamos, a participar de obras de infraestructura que, digamos, hoy no se tienen. Establecer también política de precios que permita la competencia en todas las actividades de la cadena, es muy importante, pues, el ingreso de nuevos agentes pues también beneficia al usuario, y desarrollar esquemas e incentivos que potencien el proceso de transición energética como se está viendo de aquí a 25 años, eso es muy importante. Una de las recomendaciones que se hace, y es un análisis que se hizo, pero no se muestra aquí, es la importancia de actualizar Barranca. Como vimos, el 40% de los productos que refina Barranca no tienen una demanda que es esencial como ACPM, jet y gasolina. Con esta ampliación pues nos daría como un tiempo donde habría un abastecimiento de forma interna. También está la posibilidad de tener refinación modular, refinerías de 10.000 a 15.000 barriles por día, eso ya tendrá un análisis más detallado, pero también es una forma de diversificar el riesgo y darle confiabilidad al sistema. Y pues en infraestructura de transporte pues es utilizar, digamos, en caso tal de que se vea que hay una línea de crudo que, digamos, no se va
utilizar, poder utilizar esa infraestructura para revertirla y usarla como un poliducto. Estos ya son análisis más detallados. Y lo importante que hay que recalcar aquí es, si hay medidas de calidad de combustibles más exigentes en un futuro, el abastecimiento y la confiabilidad va a estar un poco más comprometida, pues porque cumplir con eso, digamos, la refinería lo puede hacer, pero hay unas inversiones muy grandes que debe hacer, digamos, el refinador para poderlo hacer. El cargo pues del análisis de 174 pesos por galón, bajo los supuestos que dijimos de 25 días de almacenamiento. Pueden hacerse análisis ya con menos días de almacenamiento, un poco más estrictos, pero es para darnos una idea de cuánto, digamos, sería un cargo resultante a la tarifa que uno está pagando por el combustible. Sí, digamos, puede ser una opción que el otro año se acaba el plan marco de continuidad, esa tarifa se acaba, ¿está en 90 pesos? ¿No? 70 pesos, es decir, el usuario como tal vería, digamos, un incremento de 100 pesos por cada galón para poder hacer, digamos, esta infraestructura que se paga solo una vez, ¿no? Para darle abastecimiento y confiabilidad. Entonces, como para darse una idea de lo importante que es tener un almacenamiento estratégico. Entonces, pues ahorita pasamos a la ronda de preguntas, inquietudes, con todo gusto. Buenos días, soy Gabriel Arango del Sumo de Colombia. Cuando mostró Beatriz el análisis de la producción combinada de las dos refinerías y la demanda de diésel, estaba en la producción en una banda de color como amarillo mostaza y había una línea roja que era la demanda total del país, incluyendo los grandes proyectos mineros. Se veía que pues no hay suficiente producto nacional, digamos, para cumplir con la demanda. Lo que a mí me han dicho de parte de Ecopetrol es que no se está importando producto en este momento, diésel específicamente no se está importando. La pregunta que quería hacer durante la presentación, pero me acordé la regla, es ese delta que hay entre la producción nacional y la demanda total, ese delta corresponde exactamente al producto que se está importando para los grandes proyectos mineros, o efectivamente sí está viniendo producto importado al país en el caso del diésel. Bueno, nosotros estamos importando cerca de 40.000 barriles de diésel por día. Importando. La demanda de los grandes proyectos mineros no suma más allá de 10.000 barriles por día. Bueno, lo que nosotros tenemos, digamos, de la información y que el análisis proviene de los registros que hay en SICOM. Entonces, lo que significa es que sí hay déficit de diésel para otros sectores de consumo distinto al de la industria minera. Ahora, cuando hablamos de la oferta de diésel, estamos incluyendo ACPM, diésel marino, electrocombustible. Estamos incluyéndolo porque es que en el fondo es el mismo producto, con unas estructuras de precios distintas y digamos que con unas regulaciones distintas. Pero estamos importando producto no solamente para la minería. Y si se está importando un producto, no sé si alguien de Ecopetrol me ayuda, pero creo que en este momento, por ejemplo, para Cerrejón se están importando 7.500 barriles día. Solo para Cerrejón. Sí, que es de los mineros, digamos. Sí. Y para Limón, 3.000 o 4.000. Sí, pero para concluir, digamos, para dar respuesta, sí necesitamos importar para abastecimiento de los otros sectores de consumo. Y si hay fenómeno niño, ni hablar.
porque no tenemos que ingresar producto para generar electricidad en este momento. Pero esa importación entonces en este momento la está haciendo Ecopetrol o la están haciendo agentes privados. Realmente no sabría decirle cuántos agentes lo hacen. Sé que Ecopetrol le hace a unos para Cerrejón. Sé que Biomás, por ejemplo, ha hecho importaciones para atender otras demandas distintas a las mineras. Entonces, lo cual significa que no solamente Ecopetrol importa. Hay importaciones que entran a Barranquilla, que están entrando y que van para distintos usos también. Entonces, las importaciones no solamente van para el sector minero. Gracias. Otra pregunta, Beatriz. Jorge Arango, de Biomax. Primero, gracias por la invitación, excelente trabajo, Beatriz y Ricardo y los demás que participaron, felicitaciones. Esperemos que esto nos dé una luz a futuro para organizar la infraestructura, tener una mejor respuesta a las contingencias que hoy tenemos. Y también un tema importantísimo, la liberación de combustibles, que es la única forma de poder garantizar el abastecimiento a mediano plazo. Pero eso no lo veo reflejado en la parte del estudio. Quisiera saber si lo han abordado y cómo. Sí, dentro de la presentación no hay nada sobre el tema de los precios, pero en el documento sí hay un análisis de la formación de los precios y algunos temas sobre cómo propender por la competitividad de todas las actividades de la cadena, desde la exploración hasta la distribución de combustibles. ¿Puedes comentar sobre esa conclusión? Digamos que dentro del documento hacemos un análisis detallado de la formación de los precios. Consideramos que de pronto hay algunos elementos que pudieran modificarse y adecuarse a la situación del país, cambiar de pronto en algunos aspectos las metodologías para que esas metodologías representen la situación de abastecimiento del país. Y hacemos algunas recomendaciones sobre ese tema, pero eso está en el documento. A ver, aquí me estaban haciendo unos comentarios hace un rato. A ver, en el tema de transporte, pues vemos que el incremento de transporte terrestre se está dando. ¿Y por qué se está dando? Porque no hay capacidad a veces en algunos oleoductos u oleoductos, o porque las tarifas están muy altas. Serán situaciones que entren y se miren, o que se detallen, o que se estudien con mayor detalle. Digamos que no somos nosotros realmente, esto es una competencia del ministerio, sin embargo nosotros hacemos alusión a esos temas porque pareciera que en algunos puntos es más eficiente el transporte terrestre que ducto, al contrario de lo que se ve en el mundo real. Entonces habrá que mirar esas situaciones. Por otro lado, pues en ese transporte lo que sí queremos contarles es que tratamos de hacer el mejor ejercicio que se pudo con la información que teníamos. Y un supuesto muy grande que fue poner un factor de servicio a todos los tubos de un 92%, que en algunos casos pues no es factible por la vejez de los tubos, en otros casos por distintos factores, pero ya digamos que es la CREC la que tiene que entrar a mirar en detalle cómo van a ser las remuneraciones, si por ese factor de servicio será necesario un nuevo ducto, un nuevo loop, necesidad de adición de los demás elementos que se requieren para la movilización, pero son ellos, es la CREC la que tendrá, digamos, a su cargo el delimitar, al hacer el estudio mucho más profundo, digamos, de costos asociados con lo que está pasando actualmente.
señor. Buenos días, Ricardo Lloreda de Asociados S.A. Doctora Beatriz, con respecto a los faltantes que hay para el abastecimiento pleno de la demanda de combustibles, hay una recomendación que está ahí respecto a unas refinerías modulares que pudieran completar el abastecimiento del país para no depender de importaciones y de inversiones en infraestructura. O de igual manera podría caber, por decirlo así, una refinería privada. ¿Se hizo algún análisis o alguna recomendación de este respecto contra ampliación de tubos e importaciones? Mire, nosotros lo que estamos proponiendo es que se evalúe el tema de las refinerías modulares. Voy a hacerles un símil con el sector eléctrico. Hoy por hoy, los grandes proyectos de generación pues están de alguna forma cuestionados y lo que se está buscando es la generación distribuida. Entonces, es poner la generación muy cerca de los sitios de demanda para evitarse, por ejemplo, infraestructura de transmisión o para poder aprovechar el uso de las renovables. Entonces, digamos que aquí en la producción de combustibles lo que tratamos de hacer es un símil, aprovechando que hoy la tecnología le permite, digamos, esas refinerías modulares que pueden ir entre 10, 15, 20 hasta 50.000 barriles y ponerlas en los sitios de demanda. ¿Eso qué evita? Unos transportes largos y costosos del crudo. Esos márgenes pueden utilizarse para el desarrollo de refinerías en situ. Estamos hablando de Orito, estamos hablando de alguna forma de la refinería que quería implementar el señor gobernador del Meta, que no era mala la idea. Otra cosa es que no se haya podido desarrollar, pero esto es lo que se está implementando, no los grandes monstruos, porque requieren, digamos, unas inversiones altísimas, a más de una cantidad de infraestructura para poder evacuar. Entonces lo que queremos es soluciones localizadas, donde está el crudo. Si ustedes ven, el crudo está en áreas donde la demanda es mínima, ¿cierto? Pero situaciones, por ejemplo, como Orito, Nariño, el Llano, nos puede ayudar a solucionar los problemas, a usar mejor el crudo nacional. Ahora, esas refinerías deberían producir combustibles en especificación, no productos intermedios, porque productos intermedios, pues para eso los importamos o los sacamos de barranca, pero es combustibles para el sector transporte. Entonces, guardadas proporciones con la generación descentralizada, estamos proponiendo que se evalúe el uso de las refinerías modulares para ciertos sitios, Nariño, por ejemplo, y evitémonos una cantidad de subsidios de transporte, subsidios, ¿cierto? Y además los costos de transporte que por ser eficiencia en distancia, eficiencia económica, pues les toca pagar más costoso por el transporte. Entonces, busquemos una solución integral para abastecimiento de ciertas áreas donde es muy costoso llevar los productos vía ducto. Beatriz. Bueno, no, pues también agradecerles, realmente es un muy buen trabajo, muy interesante y creo que vamos a tener el tiempo pues para revisarlo y analizarlo con más calma, pero solo me surgen dos duditas cortas. Los análisis y las proyecciones incluyen la demanda por ilícitos, o sea, el contrabando, o no, sí, o se hizo sobre la base. No, digamos que nosotros somos, el gobierno nacional es responsable del abastecimiento de la demanda nacional. Que tengamos una situación particular y que nos ingresen ilícitos en unos periodos, en otros no. Eso es responsabilidad del Estado, de las autoridades colombianas, en este caso el Ministerio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es responsabilidad. Entonces nosotros lo que hicimos aquí fue dimensionar el sistema de abastecimiento, incluyendo esa demanda, porque es que esa demanda es
colombiana. Máxime que ellos empezaron a tener dificultades de oferta de combustibles. Ya en la frontera, digamos, ya no están llegando tanto combustible. Llega porque los pues, pagan y la diferencia, el diferencial de precio da, pero ya no están llegando los volúmenes que estaban llegando antes. Ahora, cuando se cerró la frontera, hace 2, 3, 4 años, pues fueron importantísimos las demandas adicionales, de cerca de 30.000 barriles día entre gasolina CPM que estaban requiriendo la demanda nacional. Y eso es responsabilidad del Estado, entregar esa demanda. La otra pregunta era, en el JET nosotros tenemos entendido que aún hoy de todas formas se hacen importaciones pues, muy inferiores a lo que se estaba importando antes de reciclar, pero de todas formas que continúan importaciones como de 4.000 barriles, oscilan, hay meses en los que nos importan. Eso era como la información que teníamos y pues, nos sorprendió ahorita que se ven como que inician las importaciones como en el 2020. Entonces, bueno, ahí nos surgía esa dudita. Y la otra duda era... Pero, a ver, María Adelaida, eso nos da, la información de demanda surge o se determina a partir de toda la información que tenemos de los crecimientos, a partir de todos los supuestos que tenemos, y dentro de estos supuestos es la oferta, ¿cierto? La oferta. Entonces, con los rendimientos de cada una de las refinerías se supone que tenemos la oferta de jet, ¿sí? Se supone. Yo he visto en algunas oportunidades, digamos, importaciones menores, pero importaciones porque es más barato importarlo que comprarlo. Por ejemplo, el caso de los territorios nacionales, antiguos territorios nacionales, es mejor ir a importarle a Brasil que mandarlo desde Bogotá. Aunque en algunas oportunidades, si mal no soy, se llevaba desde aquí producto hasta allá, ¿cierto, Roberto? A Leticia y a los antiguos, a Bichada, todas esas regiones. Sí. Pero es mucho más barato importarlo que llevarlo desde aquí. Ahora, en JET, pues con la información que nosotros tenemos, con eso hicimos los análisis. Y la otra era biocombustibles. ¿Hay alguna proyección de aumento de porcentaje de mezcla o es partiendo del 10% durante todo el horizonte de proyección? Sí, nosotros, y dentro de los ejercicios... ¿Y las demandas incluían o sea, era demanda solo de fósil o son demandas ya incluyendo la parte? No. A ver, nosotros sí incluimos el aporte, la contribución que hacen los biocombustibles en una porción del 10% como manda la norma. Y entonces esas porciones van creciendo como crece la demanda. ¿Sí? Nosotros no prevemos incrementos superiores al 10%. Para el análisis, sí, para los análisis, por ejemplo, el transporte, ¿qué consideramos? Consideramos el transporte de biodiesel, por ejemplo, de Cartagena a Baranoa, en un 4%. En el caso del interior del país, consideramos el 2%, porque el resto se adiciona en planta de abajo. En el caso del etanol, no consideramos, digamos, transporte de biocombustible, porque esa adición se hace en las plantas de abajo. Pero, para efectos de la pregunta, María, nosotros consideramos el tema regulatorio mezclas del 10%. Doctora Beatriz, uno de los elementos de decisión aquí muy importantes es la modernización de la refinería de Barrancabermeja, ¿verdad? En este primer escenario se está suponiendo que se moderniza la refinería, ¿no? Que bien la cifra. Mi pregunta es, no, aquí está sin modernización. Sin modernización. Okay. Tenemos un ejercicio de sensibilidad dentro del documento, donde vemos todo el balance y todos los análisis si se modernizara Barrancabermeja. Eso está dentro de uno de los anexos del estudio. Pero lo que mostramos aquí es sin Barranca modernizada. ¿Y cuál sería como la fecha en que ustedes estiman para los análisis que están en el informe? ¿Cuál es la fecha en que Barranca, o se debería tomar la decisión para modernizar Barranca?
Pues la fecha de modernización debería tomarse ya, para que en el año 2023, que es el supuesto que nosotros tenemos, ingrese el producto. Pero debería tomarse ya la decisión de ampliar Barranca Bermeja, porque no sabemos en qué momento hay una regulación ambiental que nos cambie la vida y que haya que cerrar Barranca y no tenemos cómo traer producto al interior del país, ni importado. Sí, entonces la decisión debe tomarse ya, para que más o menos en 5 años esté en operación las ampliaciones, y eso siendo, digamos, un poco optimistas. Aunque hay muchas decisiones que se deben tomar y implementar a partir de todo lo que ustedes plantean, esa en particular es una de las más críticas. Prácticamente, pues de cara a la nueva administración, pues sí es un tema que hay que enfatizar mucho para que se tome esa decisión, porque lo contrario va a pasar lo que usted dice, y además en caso de que eso no pase, pues caramba, habría que empezar a mirar todo el flujo de crudo importado que será necesario traer al centro del país, lo cual complica todo el análisis logístico que ustedes plantearon hoy. Así sin micrófono. Los 174 pesos por galón que plantean para el desarrollo de la infraestructura, ¿contemplan o no contemplan el llenado de esas líneas? Por supuesto. Sí lo contemplan. Sí. Esos 174 pesos incluyen todos los requerimientos de infraestructura y producto para atender la situación de confiabilidad. Sí, el producto está ahí. Tal vez también ese micrófono es interesante estimar el porcentaje de este cargo por confiabilidad sobre el precio total. Hace unas cuentas rápidas, ¿qué porcentaje estamos hablando ahí? No, nosotros no tenemos toda la información del inventario de... Pero digamos el precio hoy en día, el precio de la gasolina es... Está en 9.000 pesos, Aquí estamos hablando de 174 pesos por galón. Para tener confiabilidad plena en Sí. el peor escenario, que es que la refinería Barranca salga de operación. Sí. 174 Esos pesos. son los 174, son los 174 menos el margen de continuidad que desaparece. Sí, realmente, porque la propuesta es sustituir ese margen plan de continuidad que vence el año entrante, que es de 71, y pasar a 174 para poder remunerar, digamos, toda la inversión que hay que hacer. No la inversión de la expansión que está a cargo de cero. No, es confiabilidad. O sea que la confiabilidad para ahí nos costaría 100 pesos a partir del nuevo plan. Más o menos 100 pesos. Que es muy distinto, por ejemplo, al caso del sector eléctrico. Pero no debería partir del año entrante. Sería una remuneración a partir de la entrada del proyecto. Es decir, eso en un futuro, ya cuando si se hace como se está haciendo la relación eléctrica y la de gas, el cargo se modificaría cuando entre, digamos, alguien asuma el compromiso de hacer el proyecto. Esa es una alternativa. Sí, es una alternativa. El ejercicio que mostramos aquí es que debería empezarse a cobrar el año entrante 20 años. Para empezar a subsidiar y remunerar la construcción. Cuando entre el activo, se empieza a cobrar y ahí hay más demanda. Y es probable que no sean 124 millones. Puede ser. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Juan David Piñeros de Banca Inversión Bancolombia. La pregunta tiene que ver con la implementación de las obras de expansión y de construcción de nueva infraestructura y la adjudicación a los terceros. En algún momento se hablaba de unas convocatorias o unas subastas para la adjudicación de estas obras. En el documento o en el estudio pues se tienen recomendaciones al respecto. Gracias. Es una pregunta que se debía venir, que llegó, y parte, digamos, de la introducción que hicimos tiene que ver con eso, de la preocupación del señor ministro actual, el ministro Barce. Entonces, para acá el plan. Sacamos el plan y hay varios caminos. Seguir como venimos, digamos, con decisiones autónomas por parte de las empresas, o que el Estado asuma un papel más activo para impulsar los proyectos. Ya hemos dado, como señalé en la presentación,
pasos importantes. Digamos, en el sector eléctrico llevamos 15 años con un esquema donde el Estado impulsa la ejecución de proyectos de transmisión. 10 años con las subastas de cargo por confiabilidad, donde se impulsan proyectos de generación. 2 años con convocatorias que hasta ahora digamos, estamos estructurando para el sector de gas, para impulsar infraestructura importante, ¿no? La planta de gasificación, el gasoducto asociado, es una infraestructura que es más o menos 600 millones de dólares de inversión. Con estos antecedentes, uno podría esperar que un futuro probable, digamos, para viabilizar la ejecución de estos proyectos puede ser este, que centralmente se convoquen obras de infraestructura lineal como los gasoductos que presentamos o eventualmente proyectos de refinación. Ese puede ser un camino. El otro camino puede ser que la entidad estatal, que lo ha hecho reciente, lo haga. Esa es parte, digamos, de la definición que uno quisiera tener, como lo señaló Beatriz, muy pronto. Muy pronto porque, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento muy cercano, un proyecto de infraestructura lineal no se hace en menos de 5 o 6 años. Entonces las decisiones hay que tomarlas pronto y hay que definir, en cualquiera de los dos casos, el régimen regulatorio que las realiza. La pregunta que hacía Humberto, el tema de precio, seguramente surge. ¿Cómo va a pagar esto? Eso toma tiempo también. No sé si hay más preguntas. Seguramente hemos entregado mucha información y es aconsejable tiempo para que ustedes la asimilen, para seguir, digamos, analizando conjuntamente lo que hemos presentado. Estamos en la mejor disposición para hacer charlas, digamos, con más detalle. Ayer con Beatriz, cuando estábamos preparando esta intervención, encontrábamos, por ejemplo, que como lo mencioné al comienzo, hacer de pronto algunas charlas técnicas, a donde llegamos, el punto donde llegamos requirió un gran esfuerzo para armar por primera vez, digamos, con todos los parámetros de segmentación de la red. El ejercicio que hicimos con CENI es un ejercicio muy interesante para ver supuestos de tipo comercial, de tipo operativo, que se utilizaron y que vale la pena compartir, digamos, para que se conozca la problemática que justifica este montón de obras que estamos proponiendo. Digamos, entonces estamos abiertos a ampliar, digamos, esta información. Si no hay preguntas, muchas gracias por su atención y su participación.